Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente, creando una narrativa coherente de las diversas religiones. Bueno, este es un video multicultural, vamos a tratar de lo que hacer es crear una historia coherente, es una hipótesis mía, una historia coherente de todas las diversas religiones y mitologías y filosofías del mundo. Básicamente para unificar, tiene diferencias, tiene diferentes enfoques, es válido estar en desacuerdo, pero al crear esta narrativa coherente lo que buscamos es unir diferentes partes del mundo, tanto Occidente como Oriente. Oriente quizás tenga un lado más espiritual, un poquito más tradicional, y Occidente es un lado un poquito más pragmático, un poquito más científico, si lo quieres decir. Pero creemos que un balance de ambos mundos, no estoy diciendo que sea siempre así, pero un balance de ambos estilos creo que es positivo. Entonces, por eso queremos crear una narrativa coherente. Empezamos por las religiones abrámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ambos, bueno, las tres creen en los profetas del Antiguo Testamento. El cristianismo cree en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, y los musulmanes creen en ambos, creen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero creen que el Corán es la palabra de Dios, la última revelación, ¿no? Aunque el Corán no especifica que es la última revelación, pero sí, eso es lo que los musulmanes hoy por hoy creen, ¿no? Ahora, cada religión ha tenido su época de cosas positivas. Por ejemplo, vamos a ir en el cristianismo, por ejemplo, los monasterios que surgen de la Iglesia Católica fueron las bases, los pilares para poder desarrollar las universidades. Y con el auge del protestantismo surge este nuevo pensamiento, esta dualidad de ideas, ¿no? Este debate de ideas, ¿no? Es de una manera responsable, un responsable indirecto de la ilustración, ¿no? La edad de las luces y de la razón. Entonces, este protestantismo lo que hizo también fue traer la ética de trabajo, ¿no? Y se vieron los resultados en el norte de Europa en el siglo XVIII, con algunos de los países nórdicos y norte de Europa que eran muy prósperos, ¿no? Gracias precisamente a esta ética, a esta filosofía que les decía que eran el pueblo escogido y que tenían que demostrarlo por medio de sus obras. Entonces, el cristianismo, tanto de la iglesia católica, que también tiene sus cosas negativas, por supuesto, y también el protestantismo ha tenido de alguna manera su influencia positiva en el mundo, ¿no? El Islam también tuvo una edad de oro, podemos ir básicamente al siglo VIII hasta el siglo XII aproximadamente, 12, 13. Algunos dicen que es más, pero básicamente la invasión de los mongoles en el siglo XIII. En la edad de oro, ¿no? Donde florece la matemática, la ciencia, la tecnología, la agricultura, los artes y la literatura. Y es básicamente todo recopilado en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, cosa que los mongoles queman, ¿no? Queman su biblioteca, una pérdida muy importante, histórica. Pero en esta época, nosotros vemos el Islam o el mundo islámico hoy en día y lo relacionamos con tiranía hacia la mujer, con sexismo, machismo. Pero si vamos a esta época, realmente, o sea, la mujer medieval en el mundo del Islam tenía derecho a la educación, tenía derecho a la propiedad, a la herencia, tenía derecho al acceso a la vida pública, a la vida política. De hecho, si tú lees Las Mil y Una Noches, es una obra que la recomiendo, es una obra que es de este contexto histórico, ¿no? De una obra árabe, medieval, y las protagonistas son mujeres, ¿no? Que son las heroínas. Y es muy interesante porque tú pensarías que el Islam es un mundo muy machista, que hoy por hoy quizás lo sea, ¿no? Hoy por hoy quizás lo que yo propongo es eso, de que se han perdido muchas de estas verdades que en una época quizás existieron. Y obviamente que la religión siempre ha sido un pilar para la guerra, ¿no? Los gobernantes siempre han utilizado la religión como mecanismo, como herramienta de colonización. ¿Por qué? Porque es la manera de controlar a los extranjeros, es la manera de que un extranjero dice, él piensa como yo, él está con nosotros. Es una herramienta de dominio, ¿no? Por lo general tiene motivaciones geopolíticas, de recursos, pero los reales creyentes, los que no se desentienden de esas cosas, ¿no? Los musulmanes creyentes, yo he conversado con algunos de ellos y dicen, yo me desentiendo del conflicto chií y suní, o sea, no, yo no, eso es política. Y mucho de estas guerras pueden expresarse de la misma manera, ¿no? Entonces podemos decir, oye, ¿sabes qué? Quizás se han perdido partes valiosas cosa que ha pasado con la Biblia también, ¿no? Podemos decir, se han perdido partes valiosas, quizás en el Corán ha pasado lo mismo. Y quizás podamos unir estas religiones de alguna manera en una historia coherente, ¿no? Quizás el Señor inspira diferentes filosofías, diferentes religiones y diferentes contextos culturales en base a la cultura de cada nación para poder adaptar, que se adapte a sus propias costumbres, ¿no? Y de esta manera básicamente formar uniones, formar grupos. Pero la idea es quizás crear una narrativa que permita unirnos, ¿no? Eh, en el hinduismo, por ejemplo, el hinduismo que es posiblemente la religión más antigua que se preserva hoy, de este tamaño,
básicamente tiene sus Trimurti, ¿no? Sus tres dioses principales que son el Brahma, el Vishnu y Shiva. Y podemos hacer, es una hipótesis muy atrevida, lo reconozco, decir que Brahma es básicamente el padre, el creador, Shiva, que es como el Espíritu Santo, el destructor, el que renueva, el, el que hace que un mundo viejo pase para atrás y crea un mundo nuevo, es como la renovación de agua y fuego del Espíritu Santo. Es un concepto cristiano. Vishnu, que es el dios, el preservador, es muy interesante porque en una de las historias del Mahabharata, por ejemplo, que en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados del hinduismo, en esta historia, básicamente, Krishna toma forma humana, ¿no? Y Krishna también es una de las encarnaciones de Vishnu. Y Krishna también, es debatido que se le llame el Cristo, pero básicamente es un dios que toma forma humana, ¿no? Y nace de una virgen y también y se sacrifica. Y es interesante cómo atrae a todos para sí, ¿no? Es un poco es el contexto de Krishna. Y es muy interesante porque tiene estas similitudes con el cristianismo, ¿no? Y lo que podemos decir es que, o sea, no estoy diciendo, es una hipótesis, decir que, oye, ¿sabes que quizás estas religiones son más parecidas de lo que nosotros podemos, a lo que quizá conocemos hoy en día, ¿no? Y no solo eso, hay muchas mitologías. Atis, por ejemplo, dios frigio, frigio romano, también resucita el tercer día. El Quetzalcoatl, básicamente, que es un dios, me parece que era maya, disculpen. Y este dios básicamente también desciende al inframundo, resucita, nace de una virgen, es muy parecido al Cristo, ¿no? Entonces, de esa manera, al contexto de la expiación, es sacrificarse por la creación. Entonces, hay diferentes personajes mitológicos. Dionisio, el dios griego que relacionado con convertir el agua en vino, y eso lo puedes relacionar con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces tú puedes unir diferentes mitologías y hacer una historia coherente. Y decir, oye, ¿sabes qué? Hay similitudes en esta religión y en esta religión y en esta mitología con esta mitología. Incluso los mitos se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el poema de Gilgamesh, alrededor del año 2100 a.C., se encuentra el mito de Noé, del arca de Noé. Este, Utnapishtim, no sé cómo pronunciar el nombre, pero este personaje, básicamente, este ser que alcanzó la inmortalidad, que tuvo el arca y tuvo animales en el arca, es la misma historia, ¿no? Entonces muchas de estas mitologías son compartidas, ¿no? Y básicamente con ello podemos crear una narrativa coherente, que decir, oye, ¿sabes qué? Estas religiones, busquemos una manera de quizás unirlas, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Algunas tradiciones son diferentes, pero apuntamos de alguna manera al mismo creador. Y no solo religiones, también filosofía, ¿no? Uno puede básicamente ser partidario. Pues yo puedo ser el budismo, por ejemplo. El budismo también ha tenido eh, frutos positivos. Se me ocurre ahorita el emperador Ashoka del Imperio Maurya alrededor del año 265, que conquista Kalinga, luego se arrepiente, ¿no? Dice, oye, se da cuenta que está siendo sanguinario, y lo que decide hacer es básicamente convertirse al budismo y establecer principios de paz, ¿no? Entonces el budismo para él fue una herramienta positiva para poder traer la paz a su pueblo. Ahí nomás ya estamos viendo los frutos de la espiritualidad del budismo. Entonces el Islam ha tenido cosas positivas, el budismo, el cristianismo, tanto en la época del medieval como en el protestantismo, bueno, el judaísmo es cosa de ver los premios Nobel, ¿no? Muchos de los premios Nobel son judíos. Yo también creo que también es válido la postura del judaísmo reconstruccionista, de que alguien sea judío y ateo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que también uno podría ser cristiano ateo o musulmán ateo o hindú cristiano ateo. Y la idea es que tú, ok, apoyas parte de las cosas positivas de estas filosofías o religiones, pero no te ligas necesariamente a un ser sobrenatural. En fin, la idea es tener todas estas posibilidades, estos caminos para poder unificarnos, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos diferencias, pero también nos parecemos y tenemos cosas que nosotros nos entendemos de la guerra, de la violencia, de las cosas negativas y podemos básicamente rescatar los tesoros que hay escondidos en cada religión. Y en el confucianismo, la dinastía Qing, por ejemplo, esa es una filosofía. Algunos de sus emperadores fueron virtuosos con el concepto del Junzi, por ejemplo, el taoísmo. Uno puede ser taoísta, creer básicamente en la filosofía del Wu Wei, de la no acción, que también algunos escritores lo apoyan, como Bukowski, ¿no? Que te diría, no lo intentes, o sea, las cosas uno tiene que básicamente fluir con la naturaleza.
las cosas nacen cuando algo es para uno, a veces nace y encontrar este equilibrio, esta fluidez entre severidad y entre firmeza y suavidad, ¿no? Entonces, o tú puedes creer puedes adoptar partes hoy en día el estoicismo es muy popular. El epicureísmo también lo puedes decir, puedes mencionarlo, no tener a la muerte, este, el placer responsable. Puedes adoptar diferentes filosofías, diferentes conceptos de diferentes religiones. El yoga, del hinduismo, por ejemplo, el concepto del dharma, conceptos del deber, ¿no? Que es que el de hacerte responsable y por ello tener que tomar acciones difíciles para poder hacer lo justo, no lo correcto. Se puede aprender de todos lados. Entonces queremos crear esta narrativa de Dios, se puede aprender de los dioses griegos, de los dioses romanos, del dios árabe, de los dioses hindúes, de los dioses aztecas, de los mayas, y de alguna manera somos más similares nosotros los hombres, los humanos, de lo que a veces damos partido. Eso, hermanos muchachos, ese es mi video para hoy, espero les guste y les mando un abrazo.